Hoy vamos a hablar de lo que sería manejo de la criptorquidia, sobre todo en primer nivel de atención. Y bueno, como objetivos nos propusimos repasar los aspectos básicos en relación a la criptorquidia, actualizar su diagnóstico y tratamiento, revisar los puntos importantes en sus consecuencias y complicaciones y sistematizar el diagnóstico precoz y la derivación oportuna ante un cuadro de criptorquidia. Como bibliografía utilizamos estas, después vamos a dejar igual el link por el chat, ¿sí? Tenemos las tendencias actuales en el tratamiento y seguimiento de la criptorquidia, del año 2009, criptorquidia y patología del testículo escrotal en edad pediátrica, del año 2019, urgencias quirúrgicas urogenitales, este es del año 2006, si no me equivoco, patología del descenso testicular del año 2006 también, y patología testículo-escrotal en la edad pediátrica del año 2019. Bien. Ante todo, queríamos mencionar inicialmente esa nueva clasificación como para tener más claro en sí lo que, a qué denominamos después criptorquidia. ¿Sí? Criptorquidia entra dentro de lo que sería un síndrome, digamos, del testículo mal descendido, y dentro de estos testículos mal descendidos podemos tener los testículos que son palpables o los testículos que no son palpables. ¿Sí? Dentro del testículo palpable se encuentra la criptorquidia, la ectopía testicular y el testículo retráctil. Y dentro de los que son los testículos no palpables tenemos el testículo intraabdominal y la ausencia de testículo. Sí cabe mencionar que la criptorquidia en sí puede ser palpable o no palpable, y cuando sea no palpable sí tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial que pueden ser testículos que no estén presentes en sí o que sean testículos que estén intraabdominales. Lo que sería la ectopía testicular es un testículo que no se encuentra dentro de lo que sería el camino normal de descenso testicular, diferente de la criptorquidia, que en su definición siempre va a estar dentro del camino que recorre normalmente para descender. Y el testículo retráctil sería aquel que lo palpamos en canal inguinal, podemos hacer que descienda hasta las bolsas escrotales y que se mantenga ahí en su posición, ¿sí? Y que suele ascender con un reflejo cremasteriano, por lo general hiperactivo, ¿sí? Entonces, vamos a definir como testículo criptorquídico aquel testículo. También es importante tener en cuenta que estos testículos siempre tienen afectación histológica diferente a lo que es el testículo retráctil, por ejemplo, y a la ectopía testicular. Y son testículos que no son palpables en bolsa, que estando en el canal inguinal no conseguimos bajarlo a bolsa, o si se consigue, ya sea con más o con menos esfuerzo, asciende rápidamente al soltarlo, ¿sí? Por eso hacía yo esta aclaración con el testículo retráctil, que podemos descender la bolsa, pero se mantiene en la bolsa, ¿sí? Y bueno, ahí está la imagen. Este es un testículo en bolsa y este debería ser un testículo criptorquídico. Bien. Y ahí en esta imagen podemos ver los testículos, el testículo ectópico, como ven, este es un testículo que está fuera de lo que sería el camino normal de descenso testicular, un ectópico superficial, y acá tenemos lo que sería el intraabdominal, que es una criptorquidia, pero no palpable, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta la definición de criptorquidia, reconociendo la diferencia con lo que sería el testículo retráctil, sí hay que aclarar que también puede haber una criptorquidia adquirida, que es este testículo que previamente sí se palpaba, ¿sí? Pero que habitualmente son niños o adolescentes con reflejo cremasteriano hiperintenso, y a medida que van creciendo el testículo empieza a quedar más alto, ¿sí? Entonces,
termina siendo un testículo que no se puede llegar a descender en la bolsa, ¿sí? Es más frecuente en menores de 7 años o cuando el cordón es grueso o inelástico. Sí, también en esto hay que tener en cuenta que el reflejo cremasteriano suele ser de mayor intensidad entre los 5 y los 7 años, y que al finalizar la pubertad suele desaparecer o suele disminuir en intensidad. Por eso es que la criptorquidia adquirida es más frecuente en los menores de 7 años y sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, este repaso embrionario quiero hacerlo como corto, breve y conciso porque es para que relacionemos un poco las definiciones y en el momento de pensar un paciente con sospecha de criptorquidia, en qué estamos pensando. La diferenciación del testículo se hace entre la semana 6 y la semana 7, pero el descenso inicia entre las semanas 22 y las semanas 28. ¿Sí? El descenso hacia el escroto va a y después desciende el testículo derecho. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos tips del repaso embrionario, vamos a considerar lo que sería la epidemiología. ¿Sí? La criptorquidia es la patología congénita más frecuente a nivel genital en el sexo masculino. Y si bien habitualmente el descenso completo se produce hasta las 40 semanas, durante los primeros 6 meses también es esperable que este descenso suceda, ¿sí? Entonces, se puede esperar hasta los primeros 6 meses de control a que el descenso ocurra. Por eso es del 3 al 4% de la prevalencia en nacidos a término y es más frecuente en el lado derecho. Es un 70% frecuente en el lado derecho por esto que decíamos antes, ¿sí? Que primero desciende el izquierdo y después desciende el derecho. También por esta razón, porque el descenso termina en el último trimestre del embarazo, es un 30% más frecuente en prematuros, en niños nacidos de pretérmino, en niños nacidos con bajo peso, es decir, que pesen un peso de nacimiento menor a 2,5 kilos, y también esta prevalencia, esta incidencia es mucho más frecuente en los gemelares, ¿sí? Como decía antes, durante estos primeros 6 meses también es esperable que ocurra el descenso testicular, por lo cual al año de vida ya el 70-75% de los testículos criptorquídicos tienen que haber descendido. Por lo que la prevalencia al año de vida se mantiene entre el 0,8 y el 2% de criptorquidia. Ese porcentaje serían testículos mal descendidos, ¿sí? Y súper importante a tener en cuenta también a nivel de números y de epidemiología que el 90% de las criptorquidias vienen asociadas a un proceso vaginal permeable, por ende la mayoría, casi el 90%, viene asociado a hernia inguinal. ¿Sí? Por ahí esto es más importante para nosotros porque nosotros lo tenemos que cuando lo operamos buscamos la hernia y la cerramos, pero no es tan importante para ustedes porque de estos 90%, solo un 5% tienen clínica de hernia. O sea, es muy bajo el porcentaje de los pacientes que aparte de la criptorquidia tienen la hernia, pero bueno, para nosotros es importante porque sí, al operarlo tenemos que trabajar la hernia sí o sí para cerrarla, digamos, porque siempre está, en el 90% está bien. Incluso a nivel de lo que dice el doc, clínicamente nosotros es importante, digamos, el examen genital y el control, porque suelen ser asintomáticos, ¿sí? La única sintomatología quizás es la ausencia del testículo en bolsa escrotal. Y entonces, digamos, la única y la mejor manera del diagnóstico es hacerlo a través de la clínica. Del examen físico. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca del diagnóstico. Tenemos, bueno, 3 pilares para realizar el diagnóstico. Como dijo mi compañera, uno de los más importantes va a ser el examen físico. No así tampoco quitándole, digamos, la importancia a la anamnesis, que también es muy importante. Bueno, aquí en la anamnesis es muy importante indagar acerca de todos estos factores de riesgo que ya habíamos nombrado, como puede ser la prematuridad,
que haya tenido un bajo peso al nacer, a indagar acerca de todos aquellos antecedentes traumáticos o inflamatorios que puede haber tenido en el escroto, las intervenciones quirúrgicas que puede haber tenido y también el dolor testicular que haya tenido como antecedente. Continuamos con el examen físico, que es muy importante hacer el examen del pene en búsqueda de hipospadias, que en el caso de que encontremos, digamos, detectemos una hipospadia y además una criptorquidia, es muy importante de que ya pensemos que detrás de ello haya alguna alteración al nivel genético y deben ser estudiados. ¿Sí? Eso, sobre todo en criptorquidias bilaterales no palpables asociadas a una hipospadia, pensar en alguna alteración genética. También es importante, bueno, hacer el examen físico del escroto en búsqueda de alguna simetría, palpación, en este caso presiva con mano plana, es la forma en que hacemos el examen. Intentamos también el descenso de la bolsa, y ahí vamos a poder también hacer diagnóstico, como también dijo mi compañera, en este caso era la criptorquía del testículo retráctil, perdón. También valoramos la zona, es muy importante valorar la zona del periné, el perineal, la base del pene y la bolsa contralateral, como habíamos hecho para el diagnóstico, si llegábamos a poder diagnosticar de manera perineal. También es importante, en el caso de que no palpemos uno de los testículos en bolsa, valorar el resto de las estructuras pensando en un testículo ectópico, digamos, en una ectopía testicular. Y en torno a esto, el examen físico que comentaba Romina, tenemos las imágenes, un testículo, una ectopía testicular sería la primera imagen de izquierda. Acá tenemos una bolsa escrotal poco desarrollada del lado izquierdo y en este caso tenemos un escroto hipoplásico bilateral. Sí. Que también en el momento del examen físico son datos importantes a tener en cuenta porque suelen ser cambios tanto el escroto hipoplásico y como el poco desarrollado suelen ser signos asociados, digamos, a una criptorquidia. Y bueno, y por último, podemos también utilizar como examen complementario la ecografía, que si bien no tiene una sensibilidad muy alta, que es el 45%, y una especificidad del 78%, nos puede ayudar en caso de que en el examen físico la palpación sea dudosa, o bien, como voy a indicar más adelante, en la decisión del tratamiento también sirve. Ahora nosotros usamos muchísimo la ecografía porque primero nos da, primero localiza, obviamente la ecografía es operador dependiente, entonces al hacer operador dependiente es muy subjetiva, eso es lo más lo que tiene la ecografía. Pero bueno, generalmente el ecografista, si es bueno, recorre todo el recorrido del conducto inguinal y lo puede localizar al testículo, puede hacer diagnóstico diferencial porque por ahí nosotros pensábamos que era un testículo y es un ganglio. A veces puede llegar a encontrarlo cerca adentro de la panza, cuando están cerca del conducto inguinal. A veces no, obviamente ya no se localiza el testículo directamente, pero sí nos da un montón de información sobre ese testículo que vamos a operar nosotros. El tamaño, para poder compararlo con el testículo sano, digamos, siempre cuando lo tenga, y también a veces quieren calcificaciones intratesticulares que también nos ayudan a nosotros para seguir el seguimiento. Así que la verdad que la utilizamos casi siempre, en la mayoría de los casos, para que nos dé toda esta información, a pesar de que uno haga el diagnóstico y le haga la palpación y quizás clínicamente haga el diagnóstico de si es criptorquidia unilateral o bilateral, por lo menos para tener una base desde donde partimos. ¿Cualquier ecografista lo hace o hay que pedir específicamente a alguien? No, en realidad obviamente, bueno, en el OSPI que trabajan con chicos tienen mucha más experiencia, pero bueno, se pide ecografía del conducto inguinal, ecografía que se utiliza el transductor superficial, el recto, así que en realidad es ecografía de piel y partes blandas del conducto inguinal. Bilateral. Sí.
Y eso también era algo que queríamos mencionar, que en la bibliografía, esto como decía Romy, menciona que en realidad los exámenes complementarios no nos brindan mucha información, pero digamos, estando con el doctor y compartiendo el consultorio, quizás también en el momento de derivar podemos nosotros hacer el pedido, digamos, de la ecografía, y si ya vienen con una ecografía, bueno, poder derivarlos, digamos. Si no, en el consultorio igual se les solicita la ecografía, de todas maneras. En el examen de rutina, digamos, de los chicos, cuando se controlan en centros de salud, por ahí se detecta, entonces ya derivarlo directamente con ecografía para que puedan ser valorados en la lectura. Bueno, ahora voy a hablar un poco del diagnóstico y un poco de recomendaciones. Como ya había mencionado mi compañera, hay que mantener una conducta expectante durante los primeros 6 meses de vida, que son los meses que podemos esperar, digamos, que descienda el testículo, los testículos. Ya luego de los pasados estos 6 meses, se vuelve a hacer una valoración clínica más precisa, digamos, para identificar y localizar, buscar la localización. En el caso de las criptorquídeas bilaterales no palpables, pensar como un diagnóstico diferencial el testículo intraabdominal bilateral, también la anorquía, es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos o bien una anomalía cromosómica que puede estar presente. En este caso no están indicados los test hormonales, sin embargo hay ciertos casos como criptorquídea bilateral, en donde es muy imprescindible la valoración a través de endocrinología pediátrica. En esto de que lo charlábamos con el doctor también, de que luego de los 6 meses, que si nosotros seguimos observando la criptorquídea y la seguimos objetivizando, se puede hacer también una derivación, una interconsulta temprana con cirugía pediátrica, como también para que puedan ellos hacer este seguimiento y si es necesario hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Sí, cada vez se van acortando un poco más los tiempos. Nosotros ahora de 3 a 6 meses, siempre y cuando se haya corregido del bebé por los prematuros, ya se puede hacer interconsulta para que la cirugía sea antes del año de edad. Sí. Y bueno, y como decían las chicas, sí, si es criptorquídea bilateral no palpable, la derivación directamente es para el endocrinólogo, que él hace la evaluación hormonal y hace todas las pruebas para ver si es varón o si es nena, y bueno, qué tratamiento necesita, digamos, y después nos deriva él, una vez que tiene el diagnóstico con genética, recién hacemos el tratamiento nosotros. Es raro, pero bueno, puede ser. Bueno, en cuanto al tratamiento, encontramos 2 tratamientos, que es el hormonal y el quirúrgico, pero es importante destacar que el tratamiento hormonal nunca va a sustituir al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, bueno, voy a hablar acerca del tratamiento hormonal, que se da en pacientes seleccionados y que se puede utilizar gonadotrofina coriónica humana. Sin embargo, bueno, la eficacia es muy variable, que va desde un 0 a un 55% en el caso de la gonadotrofina coriónica humana y de un 9 a un 78% en la hormona liberadora de gonadotrofina. Bueno, también está demostrado, digamos, que la utilización de la gonadotrofina coriónica humana previa a la cirugía como un medio facilitador del acto quirúrgico no está indicado. Y bueno, de allí, bueno, ya hablamos del tratamiento quirúrgico, que la cirugía reparadora se denomina orquidopepsia y debería realizarse entre los 12 y los 18 meses. Sin embargo, bueno, hay una indicación mucho más urgente si entre esos meses, a través de la ecografía, nosotros notamos que está asociada a una hernia inguinal. También, si no podemos encontrar en la ecografía la localización, digamos, del testículo, no lo podemos localizar y nos haría pensar que está en una localización intraabdominal. Con respecto al tratamiento hormonal, lo que dice la bibliografía es que al tener esta eficacia variable, no está, digamos, recomendado el tratamiento hormonal, sobre todo en primer nivel,
porque tampoco hay protocolos claros de dosis, de vías de administración, de duraciones de tratamientos, y en el caso, como dice, de pacientes seleccionados para este tipo de tratamiento, lo haría el endocrinólogo o con cirugía pediátrica en conjunto, ¿no? Eso es lo que dice la bibliografía. Pero sí, desde el primer nivel de atención, que hubo algunos estudios que se hicieron en pacientes como tratamiento hormonal inicial, como intentando evitar la cirugía, no hubo mucha respuesta, entonces por eso está como indicado específicamente en ciertos pacientes luego de haber sido estudiados. Nosotros antes lo usábamos en pacientes menores de 18 meses, en pacientes que por ahí uno le palpaba el testículo y quedaba en el tercio medio o en el tercio distal, entonces como que le faltaba muy poquito para que llegue. Y la verdad que tenía algo de resultado, sí era errático, así a veces no funcionaba para nada, en otros andaba súper bien y zafaban de la cirugía, pero ahora no hay. No hay en el mercado, digamos, desde antes de la pandemia, con el tema del dólar, ya no hay ningún laboratorio que la haga, así que en la parte privada no se consigue en ninguna farmacia, lo único que tiene es el hospital, que eso le fracciona según el peso del paciente, bueno, y es la única indicación, digamos, que se indica una vez al año, o sea, son pacientes muy seleccionados. Sí. Así que, pero bueno, la verdad que el problema principal es que ya no existe, digamos, en la parte de una farmacia para comprar. Claro. Incluso también lo que decía la Biblia era esto, que el doctor para seleccionar los pacientes solían responder mejor los pacientes que el testículo se encontraba en el tercio distal, el canal inguinal, y que histológicamente eran normales, digamos, Claro. porque como dije al principio, la criptorquía se asocia a una alteración histológica, entonces los testículos que estaban mejor desarrollados y que estaban ubicados en el tercio distal eran los que mejor respondían al tratamiento hormonal. ¿Cómo se sabe el diagnóstico fisiológico, digamos? ¿Se hace algunos pruebas con el sistema digitales y trae? Por el tamaño también, se tenía en cuenta el tamaño del desarrollo testicular. Por el tamaño de la ecografía y lo que contamos en la palpación. Más o menos uno va dándose cuenta. Sí, y que como beneficio también del tratamiento quirúrgico, igual ya lo va a mencionar mi compañera del pronóstico de las complicaciones, pero que el testículo permanezca en la bolsa escrotal permite que el mismo paciente, a medida que va creciendo, pueda hacer el mismo el examen e identificar si cambia en algún momento la morfología o hay algún cambio en el testículo, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar, ya para ir terminando, sobre las complicaciones del pronóstico. Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? Nos encontramos con una de ellas que es la infertilidad, que puede ser el 2%, y también el riesgo de cáncer, que se encuentra muy aumentado, entre 4 a 10 veces. En cuanto a la fertilidad, su pronóstico en la criptorquía unilateral es comparable como el de la población en general. No así en la criptorquía bilateral, en donde la tasa de fertilidad va a ser mucho mayor y va a ser relacionada en cuanto más alta sea la ubicación, digamos, del testículo, y va a ser mucho más si es una localización intracanalicular o intraabdominal en comparación a las inguinales. Bueno, en cuanto al riesgo de malignización, depende de la localización original del testículo y la edad de la corrección quirúrgica, es a la edad que se realiza la cirugía. Y en cuanto a otros aspectos también que se pueden tener en cuenta son los cosméticos psicosociales, que en estos casos, ante una ausencia congénita, digamos, o una orquidectomía por atrofia, se puede optar por una prótesis testicular. Teniendo en cuenta el tema de la fertilidad, recordemos que la espermatogénesis necesita ciertos factores para ser adecuada, y los testículos, al estar en una zona, estar en un ambiente superior al que deberían estar, recordemos que en esta zona hay aproximadamente 2 grados más
Entonces, por esto se ve afectada la espermatogénesis y por esto está asociado a esos 2% de infertilidad. Y súper importante tener en cuenta, como dice Romina, la edad de corrección quirúrgica, y por eso, como el doc dice, cada vez es más temprana por riesgo de malignización también. Sí, en realidad la cirugía te ayuda a la fertilidad. Cuanto antes lo operes, mejora mucho la fertilidad, pero no tiene ningún cambio con respecto al sexo, Claro. digamos, con respecto al cáncer. O sea, a pesar de que lo operé temprano y todo, el riesgo de cáncer queda latente ahí toda la vida. Eso no es una variable, digamos, la fecha de la cirugía. Sí mejora mucho la fertilidad y la calidad de la célula mientras antes de operar, pero no te disminuye el riesgo de cáncer. Obviamente el cáncer se produce en una edad madura, a partir de los 35 años, pero bueno. Pero la asociación de los riesgos con cáncer en los pacientes que han tenido infertilidad es mayor. Sí. ¿Y a qué se debe? Y justamente acá hay una alteración histológica en un testículo, es un testículo patológico. Si bien algo, claro, si bien fabrica algo de hormona y funciona, nunca va a llegar a tener la funcionalidad del testículo. En el caso que cuando uno es normal y desciende bien, nunca van a compararse, siempre el otro va a tener un tamaño más chico y la funcionalidad va a ser mucho menor. ¿Y se debe hacer un seguimiento? Solamente es como el cáncer de mama, solamente la palpación, el autoexamen y nada más. En el caso que en el autoexamen una vez al mes se encuentren algo, bueno, ahí sí ya se hace ecografía como para ver eso. Sí. Y tener en cuenta el antecedente. Claro, Nada más. siempre tener en cuenta el antecedente. Cuando se hace, por ejemplo, que acá en medicina familiar, no sexo, todas las edades, todo el ciclo, si longitudinal, la edad, entonces si viene un adulto que tiene un antecedente de cirugía, una ortodopexia, o sea, como claro, antecedente. Hay que hacer hincapié en la palpación. En la palpación. Bueno, a nivel de presentación, eso era todo. Queríamos que sea como corto, conciso. Sí me parece a mí importante y preguntar si tienen alguna duda con respecto a quiénes se derivan, quiénes no, cuál es el tratamiento quirúrgico. Para mí es importante que quede claro que los testículos retráctiles se consideran normales, a menos que, como dijimos antes, se conviertan en una criptorquidia adquirida, que lo vamos a ver luego de la pubertad. Y que, bueno, el capítulo de testículos mal descendidos incluye a varias de estas patologías, ¿sí? No sé si se entendió lo de la paroscopía, más o menos. Cuando no se palpa el testículo, cuando no se lo encuentra en el conducto, el paciente tiene indicación de la paroscopía. O sea, entramos por el ombligo, metemos la camarita y observamos los conductos inguinales para ver si se encuentra el testículo, si se forma o no se formó. Si se formó o no se formó, ahí hacemos el diagnóstico de qué pasó. A veces la cirugía termina ahí porque se hace el diagnóstico que hay atrofia testicular, que el testículo no existe en algún momento biológico. Se torció y no siguió y fue no viable, entonces no se hace nada más. Y en el caso de que se esté el testículo dentro del abdomen, se lo puede descender en un solo tiempo, o a veces hay otra cirugía que requiere de 2 tiempos, cuando están muy altos los testículos, pero bueno, eso obviamente ya es mucho más específico. Lo importante es que si no se lo palpan, se deriva urgente al cirujano para que podamos saber qué pasó. Estos sí son riesgosos que no se operen, porque en el caso de que el testículo sea intraabdominal y no se opera nunca al paciente, hace el cáncer adentro de la panza y nunca lo va a palpar, digamos. Entonces, esa es la importancia de entrar con la camarita, ver y buscar. Bien, preguntas. Y en cuanto a la hernia, a veces siempre, ¿no? Sí, el 90% está asociado. Pero no suelen dar sintomatología de hernia inguinal, digamos, a nivel clínico. Claro. Es algo más técnico porque biológicamente la embriología es, o sea, el testículo desciende por el conducto peritoneal vaginal y la hernia inguinal indirecta, que es la que operamos nosotros los chicos, es por una permeabilidad de ese conducto. Y entonces, como está el testículo en el medio, el conducto por arriba sigue permeable, digamos, en la mayoría de los casos. Pero, como dice Mónica, no produce síntomas, es algo
técnico quirúrgico, porque nosotros al trabajarlo, si sí lo tenemos que cerrar para que el día de mañana no lo tengamos que operar 2 veces. Doc, algo con respecto al examen físico, si hay alguna manera en particular de examinar o de tratar de descender algún tipo. No, bueno, solamente que con los chicos que hay que ser delicados, que obviamente es incómodo, que a uno les molesta, les da vergüenza, se ríen, pero hay que hacerlo. O sea, en el dibujito que ya mostrado vos al principio de la biología, ahí se ven los lugares más frecuentes donde los podemos encontrar. Así que más o menos seguimos y con el trayecto de conducta inguinal, que es donde es más frecuente que esté, y nada más. Bien. Y la necesidad de revisarlo a los chicos, ¿no? Claro, sí. Claro, desde que uno lo recibe recién nacido, revisarlo entero, y después cuando uno lo ve en el consultorio, y le está haciendo el control de crecimiento y desarrollo, revisarlo entero, ¿sí? Es indispensable. Inclusive, bueno, es muy raro, pero también en algunas nenas se han encontrado como hernias y tenían la alteración genética que tienen dos testículo, feminización del testículo, cómo se llama la patología, y es raro, pero también parece una hernia en el conducto inguinal y aparece como una dureza, porque está discriminación en el testículo. Y tienen fenotípicamente parecen nenas. Y que en realidad motiva a mi Ateneo el hecho de estar con el doctor en consultorio y, bueno, ver varios pacientes adolescentes que llegan a una primer consulta por criptorquía, 12 años. No sabía. Claro. Ellos, seguramente. Sí, algunos sí, otros no, otros son derivados, pero yo le decía al doctor que me llamaba la atención, digamos, y siempre me hace pensar a mí en primer nivel que hacemos control. Y como que nos quede claro, digamos, eso hasta cuándo esperamos a un testículo, o sea, si vemos que el testículo no está en bolsa, bueno, hasta cuándo lo esperamos. Ya sabemos que podemos llegar a esperarlo hasta los 6 meses, y si nos quedan dudas, bueno, a partir de 6 meses podemos hacer una primera interconsulta. Y obviamente que si lo descubren después es inmediato. ¿Verdad? Claro, si lo descubrimos a los 10 meses, ya está, antes del año ya se tiene que operar, digamos. Sí, eso que se usa ahí de que entre los 12 y los 18 meses, lo van a decir, por antes del año, la consulta, ¿sí? Porque si no llegamos tarde, pero estamos hablando de la vida fértil de la persona, estamos hablando del riesgo de cáncer, o sea, cuestiones importantes, ¿sí? Doctor, ¿hasta qué edad lo reciben ustedes en el HPV? No, en el hospital es hasta los 14 y 11 meses. A los 15 años ya pasan por el Santa Madre. Así que no hay problema. Por ejemplo, un niño de 4 años que recién le detectan, ¿no le hacen hacer la cirugía o algo así? No, sí, obviamente. No importa la edad que hagas el diagnóstico, se hace la cirugía igual. Lo que cambia es no el riesgo de cáncer, pero sí la fertilidad. Obviamente ese testículo que tuvo 4 años arriba no va a tener la misma producción de esperma, la misma producción de hormonas, todo, que si lo hubiese descendido cuando era bebé. Una consulta por derivación, se lo derivo directamente a cirugía. Sí, directamente a cirugía infantil. No pasa por PDR. No. Lo que están online. A ver, ya dejo. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que está conectado? No sé si quiere hacer alguna pregunta. Pongo ahí el chat. A ver. No, parece que no. Doc, ¿usted quiere agregar algo más? No, nada más. Igual si tienen alguna consulta antes de irnos, ¿no? Unos saludos. Bueno, sí, les voy dejando, sino acá las redes sociales. Recuerden que este Ateneo y los anteriores son filmados y quedan subidos también en nuestro canal de YouTube para que los puedan revisar después.
Y cualquier comentario, cualquier consulta o cualquier sugerencia también la podemos recibir a través de nuestras redes sociales. El próximo jueves también vamos a tener por este mes los Ateneos a las 12 del mediodía. Se va a estar publicando igual el tema. Así que, bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el Ateneo de hoy y nos vemos el jueves que viene.